La arqueología mexicana tiene un proceso evolutivo muy largo y como parte de ese proceso, alrededor de los años 80, 70 y tantos, inicia la aplicación de ciencias a la arqueología ya de manera más formal, más rigurosa, y esta aplicación tiene un nombre que se llama arqueometría. Y ese es una de las líneas de trabajo que en mi experiencia académica... Oye, ¿y este? Ah, es para la cámara. Ah, este es para la cámara. Bien, perdón. Entonces, los únicos que escuchaban bien eran los de la cámara y ustedes no. Bien, bien. Entonces les decía que esta arqueometría empieza en México alrededor de los años 70 y tantos, y yo tengo la fortuna de formar parte del Instituto de Investigaciones Antropológicas a partir de 1977. Y en ese instituto había un personaje también que ya falleció, que se llamó Jaime Litvak, y este gran arqueólogo mexicano impulsó el desarrollo de todas estas ciencias aplicadas a la arqueología, especialmente en el ámbito universitario. Y bueno, a mí me toca continuar con aquellas ideas, aquellas iniciativas, y pues trabajo en estas líneas que se han mencionado. Una es la utilización de técnicas que provienen principalmente de las ciencias de la tierra para estudiar qué hay debajo del piso que estamos caminando sobre un sitio arqueológico y que no vemos. Y estos aparatos, estas técnicas nos permiten tener una visualización de lo que hay debajo. Y es precisamente esto lo que les quiero platicar, lo que hay debajo de la Ciudad de México y cómo lo podemos ver a través de unos instrumentos que nos permiten visualizar de la manera en la que un ultrasonido ve dentro de un cuerpo, posiblemente la presencia de un bebé, pues esa imagen que ni siquiera se ve muy bien a veces, pero sí le da una idea muy clara de cómo está la situación debajo de la superficie, sea de la piel o de la superficie del pavimento de una ciudad. Y esta es la idea principal de mostrarles estos resultados, y las técnicas de prospección arqueológica, que así se llaman a todas estas herramientas, inician su aplicación a la arqueología en contextos rurales. Se van al campo y en el campo se comportan de muy buena manera, cosa que no ocurre en las ciudades. En contextos urbanos, las técnicas tenían muchos problemas. Afortunadamente, ya para después de los años 2000, las técnicas han evolucionado y ya no son tan sensibles a las interferencias ocasionadas por los campos magnéticos, la electricidad, el metal y muchas cosas que están concentradas en las grandes ciudades. Por lo tanto, empiezan a ser aplicables también en las ciudades. Y esto es una cosa que aprovechamos. Voy a iniciar este recorrido con una experiencia que tuvimos en Chile hace algunos años. Y es interesante y la incluí porque es el caso de la capital de Chile antes de que fuera Santiago. Este pueblo se llama Penco, está en una pequeña bahía y tuvo la mala fortuna de que está muy cerca de la costa y muy cerca de una costa que tiene una actividad sísmica intensa. Entonces, muchos temblores han ocurrido en ese lugar, muchos muy fuertes, y en varias ocasiones han destruido las poblaciones. Y a esta ciudad en particular le fue bastante mal. Y no solo en una de las ocasiones, la peor de todas, vino el temblor, destruyó las estructuras que formaban ese pueblo, pero además llegó un tsunami y las cubrió. Entonces aquello desapareció, se cambió la capital, después de varios temblores, se cambió a Santiago, donde permanece hasta el momento, y esta ciudad fue más o menos olvidada durante algún tiempo. Recientemente la vuelven a ocupar, vuelven a habitar este espacio, y pues las autoridades de esta
de esta ciudad, pues deciden averiguar algo de su historia. Si era verdad, así nos lo plantearon cuando nos invitaron a trabajar con ellos, si era verdad que debajo de esa ciudad había existido otra y que había sido borrada por un terremoto. Y bueno, las fechas son estas que ustedes ven. En 1572 se reconstruyó un convento franciscano que ya había sido destruida en 1570, pero lo interesante de esto es que los gobernadores de esa etapa en Chile decidieron que iban a ser sepultados bajo el altar principal del templo de esa congregación. Entonces, un mapa antiguo, más o menos 1712 es este mapa, y estas tres bloques que ven ustedes ahí son tres manzanas que son las que estudiamos en nuestra visita a este poblado, y esta que tiene el número 5 es la del convento franciscano que pusimos especial atención. En esta manzana hay en la actualidad una buena concentración de escuelas. Aquí están los tres bloques, pero en una imagen de Google Earth, y esta es la manzana que vamos a estudiar. Todas las zonas rojas las estudiamos en su momento, que a veces son calles, a veces son interiores de viviendas, interiores de escuelas, pero esta de aquí es especialmente importante porque en esta el mapa decía que debía estar el poblado, el convento de los franciscanos. Y bueno, fue muy curioso porque en aquel lugar casi todas las gentes que nos veían pasar con nuestros aparatos nos decían: pásele también aquí a la casa, les ofrezco un café, pero pásenle también a estudiar aquí. Y decíamos, pero si aquí ni siquiera está cerca de lo que queremos estudiar, pero las gentes estaban muy entusiasmadas queriendo que estudiáramos también sus casas. Y entonces, pues había un asilo, había una escuela primaria, había otra escuela más grande. Y aquí fue interesante porque en esa cancha de básquetbol que se ve en el centro de la escuela, hubo un espacio más o menos amplio que pudimos estudiar. Y este es más o menos el aspecto de esa cancha, y este es el resultado del estudio. Cuando ustedes pasan esa que parece una aspiradora con una ruedita atrás, se llama un radar de penetración, y este radar emite ondas hacia el subsuelo y recibe reflexiones de lo que esté allí debajo. Y las zonas rojas que ustedes ven en este mapa, pues nos dicen en dónde había un material que reflejó las ondas que se habían emitido. Y entonces ustedes tienen que interpretar a partir de esto que se llama un radargrama, que es la imagen de una sola línea. Esta línea roja que se ve trazada ahí es la imagen de un corte en el piso que tiene en las líneas blancas, en las zonas que se ven más blancas, la reflexión, lo que llega del subsuelo, y cuando juntamos muchas líneas una tras otra, podemos cortarlas transversalmente, y entonces tenemos esta imagen que es a 1 metro y no sé si 1,25 de profundidad, pero casi todas las cosas en este poblado estaban a esa profundidad, alrededor de 1,25, 1,50. Entonces, esto es el resultado de muchas líneas que se hacen paralelas en una superficie plana, y entonces tienen ustedes lo que se llama un corte de profundidad, y es lo que está ahí debajo, sepultado bajo nuestros pies, a 1,25 de profundidad. Y entonces ven ustedes varias líneas, y todas ellas, cuando menos debe uno sospechar, que corresponden a los vestigios que estábamos buscando. Haciendo la suma de todos los terrenos que se pudieron estudiar en esta zona, a veces más fácil y a veces más difícil el trabajo, pero encontramos que había correspondencias de líneas, que había algunos espacios que parecían reticulados, y que sí, a la misma profundidad más o menos, había altas probabilidades de que tuviéramos los restos arqueológicos del convento de los franciscanos que había sido destruido en 1570 y tantos. Entonces, este es el tipo de trabajo que se puede hacer
en pues una ciudad. Este era un pueblo pequeñito, pero en cualquier ciudad se puede hacer. Y una de estas ciudades en las que hemos trabajado fue en la ciudad de Mérida. Antes de que se construyera la ciudad de Mérida, existió una ciudad que se llamó Xcantijó. Y esta ciudad fue destruida por los españoles y con el material de estas pirámides se construyeron la catedral, la casa de Montejo, un montón de las estructuras más antiguas que pueden ver todavía en el centro de la ciudad de Mérida. Hubo un arquitecto en 1930 que trazó estas zonas rojas y rosas y que todavía en ese momento se veían desniveles topográficos en la superficie de las calles y de algunos predios del centro histórico de la ciudad de Mérida. Y este señor la registró. Se retomó esa información y era la hipótesis de partida de que en los lugares que él había señalado debían estar restos arqueológicos que se podían estudiar con esta técnica de radar pasando por las calles de la ciudad de Mérida. Está tan concurrida y hay tanto tránsito en las calles de la ciudad de Mérida que este trabajo se tuvo que hacer de noche. Recorrimos alrededor de 18 kilómetros de calles en varias semanas de trabajo en esta ciudad, y lo que ven ustedes representado en este lugar, en este mapa, es las líneas verdes son todas aquellas que pasamos caminando con nuestro radar. Las zonas blancas son aquellas en donde encontramos reflexiones que nos indican la presencia de restos arqueológicos. Y las manchas azules que ustedes ven son lugares en donde hay hoyos, en donde se están formando hoyos y que probablemente formarán cenotes o están en proceso de formación cenotes, lo que también tiene una implicación para la seguridad de los habitantes de la ciudad de Mérida, que habitan un terreno kárstico y que están en riesgo permanente de que se hunda ese espacio. Esta es la reconstrucción hipotética de lo que fue aquella ciudad, basado en un dibujo que hizo Fray Diego de Landa, un pequeño dibujo de aquella estructura, la que está en la zona blanca, más clarita. Él hizo un pequeño croquis. Luego, con los datos de radar, ubicamos la posición de muchas de estas estructuras, y ya después un poquito de imaginación arquitectónica y conociendo los otros sitios arqueológicos de la época, pues así debió ser aquella ciudad en el momento que la conocieron los españoles. Y ahora todo está debajo del pavimento de la ciudad de Mérida. Y desde luego no está así. Está arrasado y queda un poquito de las estructuras, lo que se llama el arranque de las plataformas. Con estos dos antecedentes, le pretendo que vean ustedes que hay trabajos en otras ciudades y que es posible aprovechar distintas condiciones, pero la condición particular de la Ciudad de México es realmente muy especial. Como todos ustedes saben, esto fue parte, cuando menos el centro histórico de la Ciudad de México, fue parte del gran islote de México-Tenochtitlan, unido por calzadas a las poblaciones que estaban a la orilla del lago, y buena parte de esta zona, que el Albarradón es la línea punteada y hacia la izquierda es toda la zona de lagos de poca profundidad. Toda esta parte de aquí era de muy poca profundidad y por lo tanto se pudo acumular tierra, sedimentos, materiales, de tal manera que se hicieron islotes. Y vean ustedes que hay muchos islotes y del lado derecho del Albarradón empieza a profundizar el lago y por lo tanto no hay posibilidades de acumular material y tierra para formar los islotes. Entonces, la mayor cantidad de los islotes que se ven aquí como manchas cafecitas, van a estar del Albarradón hacia el lado izquierdo, y los sedimentos que provienen de la Sierra de las Cruces y que bajan a través de todas las barrancas y ríos que desembocaban en esta parte poniente de la laguna, pues aportan muchos materiales y por eso es de poca profundidad la laguna en ese lado. Bueno, sabiendo estas condiciones,
nos vamos a esta ilustración que publica Arqueología Mexicana, y todas fueron con base en un mapa que Luis González Aparicio publicó anteriormente. Este autor, basado en datos, basado en evidencias históricas, en algunas excavaciones arqueológicas, reconstruye. Y un mapa como este, tenemos algunas evidencias de algunos de los canales que ustedes ven. Desde luego está el recinto sagrado del Templo Mayor, algunos de los edificios principales alrededor. Es clara la presencia de Tlatelolco con su mercado, y algunos de las islotes que están alrededor. Está Mixhuca, está ya Popotla, si no me equivoco. El caso es de que tenemos una idea bastante aproximada de las dimensiones, forma del islote de México Tenochtitlan. Ahí está la laguna que forma la actual Lagunilla. Y bueno, aquí están trazadas las líneas del metro para que ustedes se den una idea. Esta es exactamente la esquinita de Catedral, que es donde da vuelta la línea 2 del metro. Y sí, debieron tener zonas en donde hay un templo, donde hay chinampas, donde hay casas, donde hay canales, y todo este gran islote debió tener todos estos elementos distribuidos en su superficie, con su centro importante aquí, donde estamos realmente parados, sentados ustedes. Alrededor de empezaron a darse cuenta de que había un hundimiento importante de la ciudad, y había registros de cómo se estaba hundiendo. Principalmente los registros están en el centro histórico de la Ciudad de México, y ustedes verán que al iniciarse los registros en 1938, algunos puntos tenían este nivel de 2.239 metros sobre el nivel del mar. Pero algunos años después, hacia 1985, que se detuvo cuando menos este registro, debe haber otros que no los tengo, pero ya estaba en 2.232 metros, ya había, respecto de este punto, 7 metros de diferencia de hundimiento de la ciudad, todo consecuencia de la extracción de agua del subsuelo. La extracción de agua del subsuelo empieza aproximadamente en los años 40, se intensifica, y esta bajada de más o menos, que son 20, sí, un poquito más de 20 años, casi 30 años. En 30 años hay un desnivel apreciable debido a esa intensa extracción de agua del subsuelo. Seguimos extrayendo agua, esto no se detiene, esto debe continuar, aunque quizá ya no con esta pendiente. Es evidente que necesitamos mantener un control sobre la manera en la que se está hundiendo la ciudad, pero la consecuencia inmediata de ese hundimiento es de que no toda la ciudad se hunde a la misma velocidad, y hay puntos en donde la velocidad disminuye, y son aquellos puntos en donde nosotros observamos elevaciones cuando caminamos por las calles, en este caso del centro histórico de la Ciudad de México. La universidad tiene bajo su custodia un edificio patrimonial que es el antiguo Palacio de la Inquisición, ahora es la Escuela de Medicina, y en esta escuela hay un registro de cómo están las velocidades de hundimiento, y pues generaron este mapa en donde han aumentado en algunas zonas es un hundimiento diferencial que afecta el edificio, porque se hunde más de un lado que de otro, se desnivela, y eso les pasa a una infinidad de edificios aquí. Y pues me invitaron a utilizar el radar en algunos de estos patios y corredores, y lo que sí encontramos es que en los lugares en donde se hunde menos el edificio, tenemos restos arqueológicos debajo, representados por reflexiones del radar. Lo mismo ocurrió aquí. Todos estos son evidencia de la presencia de materiales arqueológicos bajo ese edificio.
Y lo mismo, y aquí es más dramático aún, en donde los restos arqueológicos están más o menos en esta zona, y donde no hay restos arqueológicos se hunde un poco más. Esto lo trabajó el profesor Marcos Massari, fue un destacado miembro del Colegio Nacional. Yo tuve oportunidad de conocerlo, de platicar con él, y me explicaba este fenómeno de los terrenos precompactados en la Ciudad de México. Y precompactación quiere decir que hace un tiempo alguien aplicó presión sobre esos terrenos, los compactó, esos fueron las estructuras arqueológicas, y ahora que están cubiertas estas estructuras por otros sedimentos, lo que pasa es de que esos que ya habían sido precompactados no se hunden a la misma velocidad que los que no habían sido precompactados. Esa explicación técnica me permitió entender por qué todas estas manchas rojas que registré caminando en el centro histórico son elevaciones en las calles. Y la relación que aquí se explica es que todas las zonas azules representan estructuras catalogadas, quiere decir que son edificios que forman parte de nuestro patrimonio, y que algunos de ellos, los que están más cerca de estas zonas rojas, están siendo afectados por ese hundimiento diferencial y por esas elevaciones. Y además, este es el tipo de desniveles que podemos apreciar. Cuando ustedes ven que un auto ya no se ve del otro lado de una elevación, pues tienen más de unos 50 de desnivel en la calle, y no estamos hablando de kilómetros, estamos hablando de unos cuantos metros, y esos desniveles afectan a los edificios que están construidos a los lados de estas calles, y en muchas ocasiones es asombroso cómo se ha logrado deformar. Y hay algunos que no tienen esa suerte, no se deforman y se colapsan. Hay algunos que resisten, pero sí están con grietas permanentes que hay que estar resanando constantemente. Hay muchas razones o muchas consecuencias de estos desniveles. En el peor de los casos, y cuando ha habido temblores fuertes, estos desniveles someten a las estructuras que están en pie sobre ellos a un esfuerzo adicional, porque tienen un terreno heterogéneo debajo de ellos y se comportan de distinta manera ante la onda sísmica y corren más riesgos de ser afectados. Y así como esto, hay una infinidad de edificios. Cuando se trata de un edificio patrimonial hay atención, hay recursos, pero cuando se trata de la casa de uno que le toca debajo, encima de unos restos arqueológicos, pues todo corre por cuenta de uno, y hay que tener especial cuidado en estos casos. Y este es el islote de México Tenochtitlan, donde les mostré todas estas zonas rojas, que es donde hay desniveles, pero no solo existen esos desniveles en el islote de México Tenochtitlan, existen en Mixuca, existen en Zacahuisco, en Tetepilco, en Ticomán, en todos los que fueron islotes prehispánicos, que continuaron después como barrios coloniales y actualmente son colonias de nuestra ciudad, tienen estos desniveles. Y pues he caminado los que me quedan más cerquita de Ciudad Universitaria, me faltan todos los de la parte norte de la ciudad, y también son muchísimos. Pero esto ya nos da una idea de que este no es un fenómeno concentrado solo en el centro histórico de la Ciudad de México, está en todo lo que fue la zona de islotes de lo que antes era lago y ahora es parte de nuestra ciudad. Este es Churubusco, este es Viaducto, y como el canal de la Viga pasa por aquí, pues muchas de estas, y la calzada de Tlalpan pasa por acá, muchas de estas estaban alrededor de estas vías de comunicación. El asunto es de que ahí están los desniveles topográficos causados por la presencia de restos arqueológicos bajo el pavimento. Y esto fue un día hace
alrededor de 1995, que caminando precisamente en el centro histórico, pues me di cuenta de que había desniveles que no tenían por qué estar, porque si ustedes piensan que este era el fondo de un lago, no hay por qué hubiera desniveles, los fondos del lago son planos. Y esto lo corroboré en imágenes antiguas, principios del siglo XX. Hay varios archivos que tienen imágenes de las calles de la Ciudad de México y ustedes las ven y están horizontales, no hay ningún desnivel, y las ven para 1980, 90 y los desniveles empiezan a aparecer dramáticamente. Y lo que sí es que no hay manera de que desaparezca. Por el contrario, cada vez van a ser más acentuados estos desniveles porque seguimos extrayendo agua del subsuelo. Al rato vamos a tener cordilleras ahí en todo el centro histórico. Pero bueno, de todos los que están hacia el sur, pues Coyoacán me queda muy cerca de Ciudad Universitaria. Y Coyoacán lo escogí para hacer un proyecto piloto que demostrara que los desniveles que estaba yo viendo tenían relación con estructuras que estaban enterradas. Coyoacán ofrecía varias ventajas, no solo una gran concentración de desniveles, que son nuevamente las manchas rojas, sino que también me quedaba cerca, tiene estupendas cafeterías, tiene bares, tiene cosas importantes para la investigación, pero también me apoyó con la CIT, con un poco de dinero para hacer este proyecto. Y desde época colonial no ha habido cambios drásticos en la urbanización de Coyoacán. Entonces teníamos una razonable certeza de que no teníamos, como en el centro histórico de la Ciudad de México, muchas etapas de construcción. En el centro histórico es complejísima la situación toda. Entonces, pues me fui por lo facilito y desde luego pues empecé a registrar todos estos desniveles. Y estos desniveles, se hizo un levantamiento topográfico, pero solo les muestro no se los muestro. En la calle de Higuera, aquí está, esta es la Plaza de la Conchita y aquí van al centro de Coyoacán por esta calle, y aquí hay un desnivel importantísimo, y ese desnivel pues tiene datos de resistencia eléctrica que se elevan en esta parte y datos de reflexiones del radar que nos dicen que ahí hay acumulados una buena cantidad de materiales. Lo más probable, aunque no se ha excavado esto, es que fue uno de estos edificios que Cortés, en su estancia en Coyoacán, mandó derrumbar y deja el material acumulado en esta zona, un poco caótico, no se ve perfectamente delimitada la estructura, sino se ve un amontonamiento de posiblemente piedras y materiales de construcción derrumbados, y esto coincide con la elevación que les acabo de mostrar. Entonces, por ahí empezábamos. Luego, un caso curioso, la capilla de la Plaza de la Conchita, a los lados de la capilla había reflexiones importantes, esta no es esta y esta reflexión, no, estos son datos eléctricos los rojos y estas son las reflexiones del radar. Entonces con esto yo suponía que había una estructura debajo de esta capilla, y recientemente ustedes habrán sabido que fue afectada también por uno de los temblores y la capilla ha tenido que ser restaurada de manera drástica, y afortunadamente está en pie y está bien, ya muy conservada, pero sí es altamente probable que la afectación tenga relación con lo que está debajo de esta capilla. Otra cosa que ocurrió es que desde luego hicimos estudios magnéticos en que es un espacio jardinado, y este espacio jardinado nos da oportunidad. Sin embargo, vean ustedes, todas estas manchas rojas son consecuencia de los postes metálicos que están en esta plaza. Y pues es interferencia, es el tipo de interferencias que les decía que en ambientes urbanos no dejan trabajar muy a gusto. Pero encontramos este espacio por aquí, que se trata de otro tipo de comportamiento magnético del terreno, y este comportamiento magnético nos sugería la presencia de estructuras arqueológicas, y estas estructuras se excavaron
se vio con el radar que estaban a poca profundidad y se verificó con una excavación muy somera la presencia de los restos de una casa azteca que debió estar también en el momento del contacto con los españoles. Con esto demostraba yo en 1900, casi en el año 2000, porque empezamos en 98, pero fue hasta el 2000 que ya realmente teníamos la evidencia contundente de que aquellos desniveles y aquellas ideas que habíamos explorado en otras partes de la ciudad, en Coyoacán sí correspondían a la presencia de restos arqueológicos. Estudiamos también un poquitito después Churubusco. Este es el predio donde actualmente se encuentra la Escuela de Restauración. Este predio hicimos algunos estudios geofísicos. Este es el radar con una antena mayor y aquí se muestran algunos de los datos en rojo, los de mayor resistencia eléctrica, que hablan de la presencia de estructuras, y claro, las excavaciones al final nos muestran la presencia de algunas casas que estaban en la orilla del asentamiento de Churubusco. Estas son casas, estas no son arqueológicas en el sentido prehispánico, sino sí son arqueológicas en los principios de la colonia. Entonces, estas son de las primeras casas que hubo coloniales en la zona de Churubusco. Otra oportunidad que tuvimos no hace mucho tiempo fue el estudio de la Plaza Manuel Tolsá en ocasión de la afectación que tuvo el caballito, y pues parte de las ideas era ver si no había alguna estructura arqueológica que estuviera afectando el basamento que sostiene este caballito. Se estudió, y nuevamente todas estas zonas rojas son reflexiones de nuestro equipo de radar, pero algunas claramente están vinculadas con el metro pasa por aquí, y estas son pues sistemas de ventilación y sistemas que tienen que ver, estas que le llaman infraestructura urbana, muchos tienen que ver con el metro, y ya casi no pudimos trabajar en esta zona porque hay ventilaciones y muchas alteraciones producidas. Pero lo interesante es de que estas sí son y están a 1,25 de profundidad, y estas son reflexiones claras de lo que parecen muros enterrados en esa zona. Y claro, pues en ese momento es una plaza, tenemos de un lado el Palacio de Minería, del otro lado tenemos el Museo de Arte, Nacional de Arte, pero hubo un momento en que esto no fue así. La plaza no existía, teníamos el paño de toda esta calle y teníamos este Hospital General de San Andrés, que fue demolido en 1905. Entonces todo parece indicar que los restos que encontramos bajo la plaza actual de Tolsá son algunos de los cimientos interiores, porque lo que está sobre esto está en una zona ya muy alterada por el metro, y entonces todo lo que fue la fachada ya lo perdimos, pero seguramente algunos de los espacios interiores de este hospital sí existen todavía y están ahí debajo de esa plaza, y es otro ejemplo de los restos arqueológicos. En este caso no fueron prehispánicos, son restos arqueológicos de un hospital que se derrumbó en 1905, que por cierto, muy interesante esa situación. Me entero de que fue derruido porque en ese hospital llegó el cadáver de Maximiliano a ser embalsamado después de que lo trajeron de Querétaro, después de ser fusilado, y de aquí ya se lo llevaron a Europa. Pero se convirtió en un lugar de culto para algunas personas, y este lugar de culto pues acabó siendo derruido para evitar ese asunto. Voy a concluir con quizá una de las experiencias más recientes y más interesantes de estas evidencias bajo el pavimento de nuestras calles. Esta es la calle de Argentina, y en esta calle de Argentina aquí tenemos la Casa de las Águilas, y por aquí está el Templo Mayor. Esta calle de Argentina, pues desde luego que llega hasta Tepito,
Pero en este tramo, entre Donceles, que es esta, y esta que es San Ildefonso, bueno, también se llama Luis González Obregón, debe ser una parte que debe cambiar de nombre en algún punto. Pero el caso es de que en este tramo tuvimos estas reflexiones que son distintas de todas las reflexiones que tuvimos en el resto de la calle. Se estudió toda la calle de Argentina. Y esto también tiene vinculación con la excavación que precisamente el proyecto de arqueología urbana que dirige Raúl Barrera, y donde el profesor Matos también tenía voz cantante, nos invitan a participar. Esta es en la zona de excavación. Aquí encuentran unos restos arqueológicos muy importantes, y parte de la idea era ver si no estaba en el patio del edificio de Porrúa, en la calle de Argentina número 17. Y en este espacio de aquí, que es el acceso, encontramos desde luego una cisterna, encontramos tubos, pero encontramos, no, este no es el 17, ya nos fuimos a Argentina 21, que es el edificio junto, que está un poquito más al norte, que sí tiene su cisterna, pero lo interesante es de que tiene una anomalía como esta, y esta anomalía está en esta porción, más o menos en esta porción de un pasillo que tiene 20 metros de largo de acceso a este edificio que está aquí alrededor. En consecuencia, en este punto tenemos una anomalía que es más o menos geométrica, que tiene posiblemente algunos muros, pero que presenta una superficie horizontal que parece escalonada.